La segunda sesión de formación y desarrollo, administración y finanzas sanas para una IAP. A partir de este momento se inicia la grabación de la sesión, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Por favor, no olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Maestra, bienvenida, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenos días y vamos a continuar con este tema de administración y finanzas sanas. Si me permiten compartir para poder poner la presentación, por favorcito, Ruth. Ok. Ya puede compartir. Gracias. Empezamos con este segundo día de administración y finanzas sanas. Va a ser un poquito, les puedo decir, tedioso. Sí es mucho de estar identificando algunos artículos, estatutos, pero que en lo particular creo que es muy, muy importante, ¿verdad? Que los conozcan, los relacionen. Estamos pasando las organizaciones de la sociedad civil por una transición de muchos cambios, por una transición de muchos candados del quehacer de cada una de las organizaciones en cuestiones administrativas que se regulan por la parte fiscal y que no terminamos de sumarlas cuando ya viene otro nuevo cambio, otro nuevo ajuste, y es bien importante que los conozcan. El desconocimiento de todas estas cambios, modificaciones y vivencias de cómo aplicarlo en sus organizaciones, en la administración y en las finanzas, puede causarles, ¿verdad?, el cierre de la organización, y es bien importante que el director, el procurador de fondos, el personal involucrado en la operación conozca, se empape de este tipo de regulaciones y de cambios que estamos viviendo las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por favor, su manita, voy a tratar de hacer el proceso un poco más dinámico desde el punto de vista de platicárselos, ¿verdad? Obviamente, lamentablemente las normas de información financiera cuando dicen punto y coma es punto y coma, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacer la interpretación de estas mismas. Por ahí la licenciada Ruth les compartió este presupuesto para organizaciones sin fines de lucro que identificamos en un Excel, un formato Excel. Está al alcance de cualquiera en las ligas de Microsoft. Simplemente tienen que registrarse y yo se los bajé y se los actualicé a pesos y lo tropicalicé para ustedes. No sé si alguien haya podido elaborar su presupuesto y guste compartirlo. Bueno, vamos a trabajar en la parte de la gestión fiscal. Viendo estos temas de la parte de la gestión fiscal, les puedo decir, las donatarias pueden obtener ingresos distintos de lo que fueron autorizados para recibir donativos hasta por un 10% de sus ingresos totales en el ejercicio. Cuidado con esto. ¿Qué hablábamos? 10%, ¿verdad? Nos permite hacer todos esos ingresos diferentes, como platicábamos ayer, vender queso, crema, yogur, y ese 10% no grava ningún impuesto. ¿Qué pasa si yo me excedo de ese 10%? Voy a gravar el ISR. ¿Qué pasa si yo me excedo del 50%? Voy a perder la donataria. Ojo, ¿sí? Cuiden mucho esta figura. Entonces, si se fijan en su presupuesto, esto afecta, ¿sí? Ustedes deben identificar dentro de su presupuesto cuál es el ingreso por la venta de su negocio social, cuál es el ingreso por los donativos y recaudaciones programadas, y identificar que esté perfectamente el balance. Y recuerden que si se exceden más del 10%, o sea, el 20%, son por ingresos diferentes a los de mi objeto social. Entonces me van a perdonar ese 10%, pero hay otro 10% que sí va a agravar impuestos. ¿Sí? Ok. Hacer donativos a otras entidades puede no ser parte de su objeto social.
Recuerden, aquí para que una organización pueda hacer un donativo a otra organización, es necesario, ¿sí?, que ustedes llenen una solicitud, la ficha 18 diagonal ISR, ¿verdad? Que es una solicitud para aplicar a los donativos deducibles recibidos de actividades adicionales al objeto social. Entonces, no es como que ahora yo puedo donarle a esta otra organización y también a esta otra, y lo que me donaron a mí que tengo en mi pasivo, ¿verdad? En mi capital, en mis libros, está ya repartido entre otras 2 o 3 organizaciones y yo no pedí una autorización al SAT. Esto es auditable y pues va a traerles problemas si lo hacen así. Tengan claro que ustedes pueden compartir donantes, sí. Si hay un restaurante que dona toda la comida que no se hizo de la venta del día, y ustedes como casa hogar no la están utilizando en la totalidad, pues es válido que inviten a un comedor, a un centro comunitario, y pues ellos van a ese mismo restaurante, recogen ciertos días ustedes, ciertos días ellos, y el donativo queda totalmente transparente y equitativo, ¿verdad? En esa parte no hay problema. Cuando hay problema es cuando ustedes han emitido un deducible de impuestos por cierta cantidad. Esa cantidad estaba etiquetada para comprar ciertos bienes, y ustedes son responsables de que esos bienes se garanticen cuando menos por 3 años en las instalaciones, ¿correcto? Entonces, se tendrán que ir depreciando, ¿verdad? En algunas categorías nos piden 5, en otras 10, etcétera. Pero este es el ejercicio de cómo hacer la aportación de donativos que recibimos y nos vimos favorecidos nosotros, cómo apoyar a otras organizaciones en ese mismo sentido del donativo. Hay que pedir esta autorización mediante la ficha 18 ISR. Las donatarias no pueden destinar más del 5% de sus ingresos por donativos y rendimientos del gasto administrativo. ¿Qué me dice aquí? Yo recibo 100 pesos, doy mi deducible de impuestos y solamente el 5% de esos 100 pesos puede ir a un gasto administrativo. Aquí viene una gran pregunta, ¿sí?, que siempre salta y siempre identifica. ¿Cuáles son esos gastos administrativos que me permite? ¿Ok? Estos gastos administrativos son, por ejemplo, las remuneraciones del personal, sobre todo hablando de la dirección, de la contadora, del administrador de la operación, ¿sí? Los arrendamientos de los muebles, la renta del espacio, todo lo que viene siendo muebles e inmuebles, que puede ser de forma de renta. El pago de servicios, teléfono, agua, luz, gas, la electricidad, ¿verdad? Todos estos servicios son gastos administrativos. La papelería, las impresiones, el mantenimiento, tiempos de calor, tiempos de frío, hay que dar mantenimiento a climas que nos apoyan en las instalaciones, pues eso no entra. Mantenimiento de vehículos tampoco entra, ¿sí? Ningún tipo de mantenimiento, ni nuestro mantenimiento propio, ¿verdad? Ninguno de estos procesos puede ser directamente de la operación. Todo ello es gasto administrativo. Los impuestos, las contribuciones del Seguro Social son administrativas. Ojo con esto. Son administrativos, es un gasto administrativo y es bien importante que lo puedan clasificar correctamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, vamos a seguir avanzando porque tenemos mucho material que analizar y que ver. Estamos en una época de muchos cambios. Bueno, sobre los CFDI, si llámese comprobantes fiscales digitales, llámese recibo deducible de impuestos, llámese factura, importantísimo.
debemos de emitir un CFDI cuando enajenamos bienes. Cuando enajenamos bienes, cuando vendemos, cuando donamos, ¿sí? Cuando cedemos, también debemos de timbrar un CFDI, ¿sí? Cuando presentamos un servicio propio, ¿verdad? Hay que emitirlo. Cuando hacemos el uso de goce de bienes que los arrendamos, que los rentamos, también hay que emitir un CFDI. Entonces, otra de las obligaciones que tenemos y que tenemos que tener mucho cuidado con los comprobantes fiscales es recabar que todos ellos, que pues de todas sus erogaciones y que estamos comprometidos a que debemos de solicitar un CFDI, ¿verdad? De todas esas erogaciones, aún pues actualmente hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil incidiendo en instancias, en zonas indígenas, en donde obviamente el uso del CFDI cada vez se hace imposible. Sin embargo, estas organizaciones tienen que trabajar en cómo realizar el proceso y la incidencia de su quehacer en estas zonas, comprando desde espacios, digamos, en donde puedan regular a través del comprobante fiscal y trasladando esas mercancías, esos productos y esos materiales para realizar su quehacer en esas instancias. Hay cierto porcentaje que se nos permite a las organizaciones que tienen esa incidencia en zonas serranas, zonas aledañas, zonas que hay que no cuentan con esta infraestructura, pero es un mínimo porcentaje el que podemos presentar al SAT sin que esté regulado por un CFDI. Entonces, todas las salidas, transacciones que hagamos deberán de ser menores de 2,000 pesos y esto pues no alcanza para un quehacer, ¿verdad?, de incidencia en las zonas indígenas. Así es que hay que hacer el traslado de muchísimos materiales y equipo hacia esa parte para poder hacer nuestro quehacer. Ha sido como que desde que se digitalizó, ¿verdad?, toda la contabilidad en el SAT, ha sido el dolor de cabeza de todas esas organizaciones que trabajan por las personas vulnerables en espacios totalmente inaccesibles. Ok, otra de nuestras obligaciones con el CFDI, pues deberemos de presentar en nuestra declaración anual, a más tardar del 15 de febrero de cada año, en la que se determine el remanente ficto y es el ISR por los ingresos distintos de los de su objeto social cuando excedan del 10% del total de sus ingresos. Importante, en sus estados financieros se va a visualizar si hay un excedente de este 10%. No lo dejen a ver si me lo cobran. Páguenlo en anticipado. No se esperen a que la autoridad los esté llamando a rendir cuentas, sino ustedes presenten esas cuentas de forma clara y transparente. Entonces, estas serían como las generalidades de obligaciones en cuanto a las comprobantes fiscales digitales. Hay muchísimos, y vamos a ir viendo en este proceso muchísima información que nos va a tener que ir identificando, ¿verdad? Todo el quehacer y los cambios precisamente en nuestro presupuesto anual. Muy bien, hay que informar a las autoridades fiscales sobre las operaciones que se realicen con partes relacionadas de bienes, de servicios que reciban de personas que les hayan otorgado donativos deducibles. Ustedes saben que debemos de tener un CARDEX de las personas que nos emiten los donativos. Es importante que no nos esperemos a que el donativo sea más de 100,000 pesos. Cualquier donante que ustedes tengan, si son 500, 300, 100 pesos al mes, resguarden el CARDEX. Es bien importante que cuenten con su constancia de situación fiscal, sobre todo de su donante, que lo identifica como una persona física o moral ante las autoridades de administración fiscal.
Informar, otra de las informaciones que debemos de identificar es que informar a las autoridades el 17 de cada mes siguiente, ¿verdad? En que realizamos las operaciones de donativos, todos los donativos nacionales y extranjeros mayores a 100,000 pesos. Sí, si tú tuviste en el mes, estamos a septiembre, en el mes de agosto tuviste un donativo mayor, igual o mayor de 100,000 pesos, hay que presentar el 17 de este mes esa declaración de que realizamos esta operación. ¿Correcto? Esto es bien importante, no lo dejen también. Esto ha causado dolores de cabezas y altas multas en las organizaciones con estatus de donatarias. Contar con la estructura de procesos de un gobierno corporativo, llamemos el gobierno corporativo un consejo directivo, un patronato, ¿verdad? Para el control y dirección de las personas moral de la organización, siempre que se tenga ingresos mayores a 100 millones de pesos, si las hay, y un patrimonio mayor de 500 millones de pesos. Entonces, esto pues no las conocemos si las hay, o si las conocemos si es una o dos, ¿verdad? Entonces, resguardemos esta información, no nos aplica, pero ya tenemos el conocimiento. Declaración de ingresos de erogaciones, a más tardar el 15 de febrero, es lo que comentamos hace un momento, de cada año. Hay que presentar nuestra declaración anual y hay que ser muy, muy, muy cumplidos. La pueden presentar antes de esta fecha, no esperen al 15 de febrero. Recuerden que el portal del SAT está abierto y ustedes pueden presentar su ejercicio, como es el ejercicio inmediato anterior, lo pueden presentar a partir de enero de ese año. Entonces, la plataforma del SAT cada vez está más saturada, más lenta. Yo les recomiendo que no hagan los trabajos ni la misma semana del 15 de febrero. Trabajen un mes antes para que 15 días antes ustedes hayan presentado su declaración anual. ¿Correcto? Y nos vamos a la parte de lo que es la vigencia de la donataria. Esto a veces a las organizaciones pues no les queda muy claro cuál es la vigencia. Dicen yo soy donataria y nos desconectamos de mantenernos informados de si está el contador lleva todo, debe estar todo bien. Yo hago mi operación, la hago todos los días con muchísimas ganas y con un entusiasmo, ¿verdad? Así es que todo está bien. Bueno, la donataria, recuerden que tiene una vigencia de un año, ¿sí? Su ejercicio no quiere decir que tengas que solicitarla cada año, no, pero sí tienes que tener ciertos requisitos que cumplir, ¿verdad? Para poder identificar que sigue siendo una asociación civil con el estatus de donataria. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Poner a disposición del público en general las declaraciones informativas, que garanticen la transparencia, el patrimonio, el uso y destino de los donativos, ¿verdad? A más tardar a mayo del 2022, que es cuando presentamos esta declaración de transparencia. Importantísima, no la dejen a un lado. Entonces, si se fijan, tenemos el mes de febrero, tenemos el mes de mayo y recuerden otra cosa, el SAT les va a pedir por cuestiones de algún percance natural, cualquier como fue temblores, pandemia, etcétera, les va a pedir declaraciones más puntuales y pueden ser trimestrales, todo se los va a avisar a través del buzón tributario. Entonces, nuestro buzón tributario debe tener una lectura, si no es de diario, ¿verdad? Sí, léanlo 2, 3 veces a la semana, asegúrense les llega. Quienes dieron de alta su correo, les llega el mensaje de que hay mensaje en el buzón tributario y hay que acceder a él y dar lectura a el mensaje que nos está mandando el SAT. En caso de que ustedes no lo lean o no abran ese mensaje, no crean que se va a dar por no leído. A los 3 días de envío del mensaje, el SAT lo corrobora como notificado. Entonces, no importa que no abran el archivo, para el SAT ya ustedes están notificados en la caducidad de 3 días.
Sí, correcto. Presentar a más tardar el 15 de febrero nuevamente de cada año su declaración anual. Lo volvemos a, si lo hicimos, seguimos vigentes con la donataria. Cuando en uso de las facultades de comprobación de la autoridad conozca cualquier hecho que constituya incumplimiento de las obligaciones que tiene la donataria. Si incumplí en ese informe sobre el COVID, pues puede declinarse mi donataria. ¿Sí? Así es que hay que cuidar, por eso ponen este párrafo así tan general. Quiere decir, todo lo que la ley solicite a través de las disposiciones de las diferentes normatividades de información financiera que aplican a las organizaciones no lucrativas, deberán de cumplirse y van a ser emitidas y avisadas a través de tu buzón tributario en cuestión de la Secretaría de Administración Tributaria. Entonces, ahí es donde debemos estar muy atentos del buzón. Recuerden que tenemos otra regulación más cuando somos patronos. Los patronos estamos dentro de la regulación del IMSS, ¿sí? Entonces, también ahí como organizaciones de la sociedad civil, que ahí no nos tratan diferente, ahí somos personas morales, con fines o sin fines, pero somos personas morales, y también deberemos de estar muy atentos a todas esas regulaciones. De acuerdo. Vamos con lo siguiente. En donde tengan dudas, por favor, levantemos la mano. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos precisamente de este caso, del 50-50? No exceder ese 50%. Y hoy lo vimos también, lo repasamos inicialmente, viendo la parte de los ingresos, ¿verdad? Que están dispensados de ISR, que es el 10%, pero que también no podemos facturar más del 50%. Siempre debe ser menor la facturación a la emisión de donativos. ¿Qué quiere decir? Que mis ingresos por donativos siempre tendrán que ser mayores. Dicen mayores e iguales. Ustedes no se arriesguen porque si por algo necesitan cancelar un deducible de impuesto y están al 50-50, ojo, cuidado. En automático, si te cancelaron un donativo aquí, ya la facturación dejó de ser el 50-50 y subió a un 50 y tantos o más, ¿sí? Entonces, cuiden siempre esa estabilidad, lo que facturo con respecto al donativo, que siempre sea mayor el ingreso por donativos. En este caso, es el único caso, ¿verdad?, en el que ustedes no tienen, no pueden ni siquiera volver a solicitar el estatus de donataria. No es posible corregir el incumplimiento ni obtener nuevamente la autorización. Salvo este último caso, todos los demás nos identifican el cómo sí podemos volver a solicitar ese estatus de donataria. ¿Sí? En el artículo 80, el último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hay crean este cambio, esta adición, con la finalidad de desalentar a las operaciones de las donatarias autorizadas con empresas que facturan operaciones simuladas. ¿A qué me refiero con operaciones simuladas? Vamos a otro tema bien importante. ¿Qué pasa en este artículo 80 que parece ser que nos pega a esta parte del 50%? Bueno, pues cuando tenemos operaciones simuladas, hay una lista, la lista negra del SAT, a la cual nosotros no podemos recibir donativos de ellos, ni podemos emitir facturas o deducibles, ¿verdad? En acuerdo. Ok, pues esta lista hay que revisarla. Cualquier donativo que tengas es primero, o cualquier factura que vayas a realizar, es primero revisar ese listado, ¿verdad?, de las operaciones simuladas del SAT, en el que nos van a decir, esta persona no puede hacer la transferencia a tu cuenta y no puedes emitir un deducible de impuestos, no puedes emitir una factura. Entonces, pues muchas gracias, pero pues no puedo recibir tu donativo. ¿Sí? Ok, ahorita vamos a hablar un poquito más de esas operaciones simuladas y cómo las reglamenta y las está identificando el SAT y qué consecuencias tienen cuando caemos en un incumplimiento de ellos. Ok, otra de las modalidades en la declaración anual que precisamente
adicionan en el último párrafo del artículo 80 es por la cuenta o el concepto que tenemos de otros ingresos obtenidos. Aquí en esta cuenta de otros ingresos obtenidos, cuando empieza el SAT en su análisis de datos, identifica que más del 66% de las organizaciones estaba identificando sus ingresos en esta cuenta, otros ingresos obtenidos. O sea, no eran ingresos obtenidos de donativos, de donativos nacionales, extranjeros, no. Eran simplemente otros ingresos. Entonces, si se fijan, cuando empezamos en el inicio, identificamos que en los estados financieros la fuente de los ingresos y el destino de los egresos era una parte clave y muy importante para la clasificación de las organizaciones. Saber la fuente del ingreso y el destino del egreso. Entonces, esto es clave para que nuestros estados financieros sean transparentes y no nos visite mediante una auditoría las autoridades. Entonces, cuiden esta cuenta de otros ingresos. No debería ni siquiera de estar dentro de ella, ¿sí? Vamos a ver, todo debe de tener un sentido de dónde proviene y todo debe de tener una fuente de dónde se egresó, ¿sí? No utilicen, traten de no utilizar esta cuenta. Sí se puede, ¿eh? Y que su contador les va a decir, sí, sí se puede. Bueno, entonces traten que sea mínima la cantidad que ponen en otros ingresos obtenidos, ¿correcto? Muy bien. Tips para evitar el excedente del 50%. Presentar su declaración anual, formato 21, a más tardar 15 de febrero de cada año. Presentar aclaratorias. Cuando me piden qué está pasando, pues hay que presentar una aclaratoria siempre y acompañar esas aclaratorias cuando yo meto también mi declaración anual con un papel de trabajo desglosando los conceptos de otros ingresos, identificando perfectamente la fuente del ingreso, el acuse de envío de la contabilidad electrónica y su balanza general, que la balanza es una foto, una película más bien de dónde va cada ingreso, cada egreso, ¿sí? Entonces, yo les puedo recomendar esto. Sigan esta parte y va a ser importante para cuidar ustedes ese 50%. La regla 3.1029. Hicieron una adición. ¿De qué se trata esta adición? Si les digo, les traigo, no sé si muy buenas noticias o malas noticias, pero son muchísimas cuestiones lo que tenemos que revisar y cuidar hoy en día en las organizaciones desde la parte administrativa. ¿Sí? No es posible crear un presupuesto sin conocer todas estas regulaciones y asegurarlas que las estamos aplicando en nuestro presupuesto anual. Sé que es tarde para un presupuesto del 2022, pero es muy a tiempo para crear su presupuesto 2023 con todas estas regulaciones. Esta regla del 310.29 referente a la opción de donatarias autorizadas precisamente nos habla de todas esas operaciones simuladas, ¿sí? Dice, para poder solicitar la cancelación de su autorización para recibir donativos deducibles de acuerdo a la ficha 155 ISR. ¿Qué es esta parte? Quiere decir que, como comentábamos, que aquí ya nos dice el procedimiento de la cancelación cuando tú excedes más del 50% en facturación. Aquí ya te dice qué es lo que hay que hacer. Ya la perdiste y ya habla de un proceso de que todos los bienes y patrimonios de la organización pasan a otra donataria autorizada, ¿sí? Y te da un tiempo definido. ¿En qué tiempo deberás de hacer todo este proceso? Transferir todos los bienes y todo el patrimonio a otra organización. Entonces, esta regla ya define, anteriormente decían, se declina la donataria y ya no la puedes volver a obtener.
y los bienes, pues me amparo, hago ciertas regulaciones legales que me permitan no entregar mis bienes. Bueno, pues aquí ya se está blindando la autoridad y ya define muy bien el proceso de cómo deberá de realizarse esa entrega. Y nos habla también del efecto de esas operaciones simuladas, los EDOs y los EFOS, los famosos EDOs y EFOS, que son EDOs, pues entidades que deducen operaciones simuladas, y EFOS, entidades que facturan operaciones simuladas. Y algo muy importante es que si nosotros realizamos una actividad con un EFO, con una entidad que factura operaciones simuladas, ¿verdad? En automático, nosotros caemos en ser una entidad que deduce operaciones simuladas. ¿Se fijan? Les puedo comentar el caso de una organización. Ellos compraban su papelería con una empresa. La empresa estaba teniendo pues una facturación de operaciones simuladas, no precisamente con la organización, pero lo tenían. No revisó la organización que estaba dentro del listado de gris, ¿verdad? Por no decir negro del SAT, y cayó en la parte de ser un EDO, una entidad que deduce operaciones simuladas. Hubo una multa, se revisó, los recargos afortunadamente no eran grandiosos, no eran grandes, y la organización decidió mejor pagar esa multa que poner la aprobación de que en ningún momento identificó, ¿verdad?, que esta empresa pues hacía estas operaciones simuladas. Dentro de la organización, realmente todas sus operaciones, lo que compró de papelería, se utilizó en papelería, ¿verdad? Y no tenía más. Entonces, tengan mucho cuidado en esta parte, muchísimo cuidado. Entonces, vamos a dejar atrás la parte de las operaciones simuladas y de esta regla que nos dice cómo hacer la transición de toda una organización civil que pierde la donataria. Esta parte de la certificación, esta idea surge hace un poco más de 5 años, ¿sí? Y realmente era un proceso de certificarte muy honoroso y que era estarlo haciendo cada año, cada año. Y afortunadamente se deroga, o sea, se cancela, ¿verdad? No aparece más, no por el momento, digo yo, pero esto es una buena noticia, ya que iban a caer las donatarias autorizadas en un gasto bastante honoroso y tendría que ser cada año, de forma continua para mantener la donataria. Afortunadamente no hay más de esta certificación, se cancela y no la veremos más, ¿ok? Bueno, aquí tenemos algunas cláusulas, ¿verdad? De los procesos en los que yo les recomiendo también que si hay alguien más de su organización, si no está ahorita el procurador de fondos, que es importante que conozca todas estas regulaciones, si no está el administrador de la operación, si no está la dirección, es importante, ¿verdad?, que se empapen de estas regulaciones porque pues son el fundamento del quehacer de la administración financiera de una organización y no queremos caer en incumplimientos y queremos hacer las cosas bien porque tenemos un quehacer enorme que hacer. Entonces, pues lamentablemente hay que ocuparnos también de esta parte de gubernamental y financiera, ¿verdad? Pues sabemos que todo ello se basa del artículo 3 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, que son en lo que se derogan una serie de normas de información financiera y que nos piden todos estos cambios. Vamos a verlos. Y para el caso de las instituciones de asistencia privada, nos están pidiendo en todas las organizaciones de la sociedad civil
que realicemos cambios a los estatutos del patrimonio y de liquidación, de acuerdo a la normatividad y el acuerdo que ya se publicó en diciembre del 2021 y que nos dan de margen a diciembre del 2022 para incorporar estos cambios a nuestras actas constitutivas mediante la protocolización. ¿Qué quiere decir? Que aunque sean una leyenda de 5 palabras, deberemos de hacer estos cambios en nuestros estatutos. Y pues vamos a caer en estos gastos de notariales y de registro posterior a realizarlo y registrar nuestros cambios. Tendremos que hacer también el proceso ante la plataforma del SAT en actualización de datos sobre donatarias autorizadas. Pueden ver todo el menú que se desglosa del lado derecho y ahí van a dar clic y van a identificar cómo hacer la actualización de datos para una donataria autorizada. Estos cambios es importantísimo que los realicen lo antes posible, ¿verdad? Por ejemplo, hemos batallado un poquito porque las notarías tenían un poquito de desconocimiento en sí, en qué es lo que quería pues esta ley, y pues ya se pudo hacer como que lo estipulado en el presente disposición es de carácter irrevocable. Otra de las cosas es que hemos visto que hay muchas bueno, les revisan el acta y les quitan muchísimo de lo que tenían anteriormente. No es necesario, ¿sí? No es necesario. Ustedes nada más anexen, ¿verdad? Estos cambios, tal y como está la leyenda. Si ustedes tienen algunos otros capítulos, incisos, pueden dejarlo. La ley no castiga por el exceso de documentación y de bases. La ley castiga por la omisión, ¿verdad? Así es que no le tengan miedo a que yo tengo toda esta información, aparte de lo relativo al patrimonio y lo relativo al estatutos de liquidación. Deberán de mantener la figura de sus estatutos, tal y como lo han tenido en estos años, ¿verdad? Con los otros procesos que mencionan todos sus incisos del objeto social, que lo identifican y que suman, tal y como lo redactan aquí, la ley. Entonces, porque me ha tocado que muchísimas organizaciones me dicen, es que me quitaron esto y esto y esto, o sea, sí, les quitaron el 80% de su acta y les dejaron nada más lo relativo al patrimonio y relativo a liquidación. Eso es el acta protocolizar. No, lo excedente, yo les recomiendo no quiten lo que es el excedente de sus estatutos, de su objeto social, simplemente adicionen estas cláusulas y podemos continuar con el proceso. La ley, como les digo, no castiga por el excedente de información, sino por el de omisión. Muy bien. Aquí en esto, recuerden que tenemos diciembre 2022. Hasta ahorita no hay prórroga. La verdad es que las prórrogas no las dan a conocer 15 días antes del vencimiento, si mucho. Entonces, pues no esperen a ver si nos van a dar una prórroga. Trabajemos en ello, ¿verdad? Entonces, importantísimo, las notificaciones se realizan, como les comentaba, a través del buzón tributario. Posterior a estos 3 días, pues vamos a identificar que no, si no lo revisaste, la autoridad ya lo dio por notificado. ¿Sí? ¿Lo leíste o no? Ya está notificado. ¿Sí? Que hay que revisar con frecuencia el anexo 14. ¿Qué es el anexo 14? Es donde identificamos todo el listado de las organizaciones de la sociedad civil que están en un estatus de donataria autorizada. Si no estás en este anexo 14, es que tu autorización ya fue declinada y se debe de haber notificado a través de tu buzón tributario, y estamos identificando que pues
hubo una falla por tu parte, ya que no lo atendiste o no identificaste que tu constancia de situación fiscal ya había modificado, ya no estaba, ya señalaba alguna regulación de incumplimiento y estás identificando que este proceso, ¿verdad? Pues se notifica hasta el anexo 14 y posiblemente caíste en el incumplimiento de emitir recibos deducibles de impuestos a ciertas donantes a los cuales vas a causar afección. ¿Por qué? Porque esos deducibles no van a ser posible ser tomados en cuenta en su declaración anual, y si lo hacen, pues se tendrán señalamientos de la autoridad. Entonces hay que cuidar muchísimo esta parte. Este anexo 14, ¿verdad? Pues nos va a identificar todas esas revocaciones y asignaciones de las donatorias y se dan en tanto al que sufra cambios de la regla 310.3, que esté en su vigencia, ¿verdad? Entonces, así es que cuiden mucho esta parte. Hay que aprender. Si ustedes en Google, en un navegador, le ponen anexo 14, les va a desplegar, ¿verdad? Ahí el anexo 14 y les pone ahí la fecha. Obviamente lean el más actual y es el de la regulación que pueden identificar. También tienen una liga directamente en donde pueden identificar directamente el último, ¿verdad? Y recuerden que es anexo 14 porque también se publica a través de nuestro diario oficial de la Federación. Muy bien. Es importante que el personal encargado de la autorización del gasto tenga este conocimiento. Si quien autoriza el gasto no lleva el balance de cuántos donativos se han emitido y qué cantidad representan esos donativos que se han emitido y cómo es el porcentaje con respecto a lo que se ha facturado, podemos caer en un incumplimiento de la regla del 50-50. Y ahí, recuerden que no tenemos otra salida. Se declina la donataria y en algunos casos nos dice, ¿podrás recuperarla? No, para eso se blindan y traen otras regulaciones en donde nos dice ya el proceso de que ya la perdiste, se cancela y no hay forma de que la recuperes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta parte, ¿sí? Asegurar emitir los recibos deducibles en alineación a las actividades autorizadas. Tendemos a emitir recibos deducibles de impuestos por nuestro objeto social. Cuidado, el objeto social, ¿sí?, es a veces muy amplio. Y la autorización para emitir, recibos deducibles de impuestos es limitada, no es igual. ¿Sí? Mucho ojo con esta parte. Si su objeto social les permite atender educación, salud, mejorar calidad de vida a través de dar cursos, capacitaciones, todo lo que ustedes puedan regular dentro del artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta, puede ser muy amplio su objeto social, pero su autorización está limitada. Su autorización no está igual de amplia, ¿sí? Puede ser que ustedes únicamente puedan emitir recibos deducibles de impuestos en cuanto a lo que respecta a la educación. Y entonces aquí me dicen, entonces quiere decir que si alguien en la escuela, en lo que yo doy de clases, ¿verdad? Puedo emitir a un maestro un deducible de impuesto por aportación en especie por sus clases. Sí, sí puedo. Eso enlaza perfectamente. Puedo emitir un deducible de impuesto por una donación de medicamentos desparasitantes para los alumnos, ¿sí? Ojo, no puedes, ¿sí? Tendrías que poner dentro del recibo deducible, si le pones donativo en salud, donativo en medicamentos, donativo en cualquier palabra que tenga que ver con la salud, tú ya tuviste problemas, ¿sí? ¿Qué es lo que puedes hacer? Dices,
Bueno, pero es que es para desparasitar a los alumnos, es una campaña, hacemos, creamos la educación para la mejora de la calidad de vida. Ok, entonces vamos a poner donativo a estudiantes. ¿Sí? Tengan cuidado, mucho cuidado, porque una cosa es la autorización para la que fueron eh, autorizados para emitir deducibles de impuestos y otra muy diferente, su objeto social. Su objeto social puede ser muy amplio y la mayoría de las organizaciones anteriormente y anticipadamente creábamos la estructura de un objeto social muy amplio para poder solicitar donativos de muchísimas instancias. Sí, pero la donataria no viene igual. La donataria viene únicamente definida en cierto campo, ¿sí? Entonces, cuiden mucho esa parte. Asegurar el cumplimiento de las normas fiscales, como se los he dicho, y asegurar la actualización de sus estatutos, sobre todo de patrimonio y liquidación, que desde el 2016 han tenido estos estatutos cambios. No sé si recuerdan, 2017, 2016 se identifica, 2017 nos dan el parámetro de cambio a diciembre del 2019, 2019 tenemos una prórroga en el 20, en el 20 vuelve a entrar en ciertos cambios de análisis y hasta la fecha seguimos con cambios en el patrimonio, en los estatutos de patrimonio y liquidación. Siguen encontrando a lo mejor brechas por donde sigue saliendo el flujo de efectivo, que eso es, o el patrimonio de las organizaciones, sin que pueda beneficiar realmente a los más vulnerables. A esto se debe las regulaciones tan fuertes que han tenido estos estatutos. Muy bien. La emisión de recibos deducibles en el extranjero. Recuerden que para emitir un recibo deducible de impuestos en el extranjero, primeramente tenemos que estar autorizadas para recibir donativos en el extranjero. Si no es así, no podemos emitir un recibo deducible de impuestos y tampoco se debería de poder y recibir un donativo no deducible de impuestos, al menos que, ¿verdad? ¿Bajo qué categoría se puede recibir un donativo? Ok, si yo recibo un donativo del extranjero y no estoy autorizada para recibirlo, ese donativo va a tener que gravar el ISR, ¿sí? Si se excede del 10%. Recuerden, y como no se emitió un deducible, pues se va a tener que identificar como una factura a público en general y van a tener que cuidar también la regla del 50-50. Entonces, mucho cuidado en esto. Ahora, si estamos autorizados para recibir donativos del extranjero, pues entonces estamos obligados a realizar un deducible de impuestos, ¿verdad? Y es muy importante colocar dentro del concepto la palabra donativo para, ¿verdad? O donativo de, pero la palabra en el concepto donativo, importantísimo. No lo dejen. El donativo deducible de impuestos que realizamos al extranjero, ¿verdad? Si no lo realizamos y lo ponemos como un donativo anónimo, se considera lavado de dinero. ¿Sí? Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con estos procesos. ¿Sí? Aunque estemos autorizados y de repente dicen, hey, nosotros recibimos un donativo, no sabemos quién lo hizo. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esta clase de procesos. Debemos de rastrear y de levantar la mano, notificar y decir se recibió esta cantidad con el dolor, ¿verdad? Pero pues aunque lo necesitemos mucho, nos vamos a meter en un problema de lavado de dinero, que recuerden que esos son procesos en los que ya no queremos meternos las organizaciones, ¿verdad? En donde su apoderado legal puede ir a la cárcel. Entonces, hay que cuidar muchísimo esta parte, ¿eh? Muchísimo.
Durante el mes de mayo de cada año deberemos, dentro de las obligaciones fiscales, ¿verdad? Que ya vimos algunas y que vamos a verlas, desde el proceso de cómo creamos toda esa infraestructura del presupuesto con todas estas regulaciones, pues ya vimos en mayo de cada año debemos de poner a disposición general lo relativo a transparencia, su informe de transparencia. Cada 15 de febrero vamos a poner nuestra declaración anual y eso entra dentro de las obligaciones generales que no han cambiado en este proceso y que tenemos que continuar haciendo. El destinar sus activos exclusivamente a fines propios del objeto social, bien identificado y regulado también un poco en la parte del patrimonio y de liquidación, y tiene cambios, ¿verdad? Pero son obligaciones generales con cambios que actualmente somos objeto de tenerlo y tomarlo al pie de la letra, ¿verdad? De cómo nos lo marca la ley. Y aquí este es el cambio en donde dice: al momento de su liquidación o cambio de residencia, para efectos fiscales, deberán destinar la totalidad de su patrimonio o entidades autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces aquí es donde ya la ley nos dice, no es que pierdas la donataria, es que dejas de ser una organización civil con un patrimonio, ¿verdad? Y ya entran sus nuevas regulaciones en el proceso que nos identifica, del que hablamos anteriormente, de la regla 3.1029, en donde nos marca el camino, ¿verdad? Para hacer esta entrega, esta liquidación. Entonces, hasta el momento, esto ya está aprobado, ya se está ejerciendo, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Informar de cualquier modificación en nuestros estatutos, como lo marca la ley, ante el proceso que si es cambio de dirección fiscal, si es cambio de estatutos, ante en el portal de donatarias autorizadas, en donde es modificación de protocolos o actualizaciones, ahí deberemos de corregir y actualizar nuestros documentos. Expedición de los comprobantes fiscales de manera regulatoria y de acuerdo a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Realizar actividades que tengan como finalidad primordial el cumplimiento de nuestro objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas, ojo, o se involucren en actividades de propaganda. Ojo, organizaciones, hay muchísimas que han declinado su donataria por este tipo de procesos de campañas políticas. Entonces, realicemos nuestro quehacer y separemos de esta parte, ¿sí? Es muy, muy importante. También, si salen del trabajo y dentro de la organización acostumbran a traer una camiseta que diga el eslogan de la organización y van a un meeting, por favor no lo hagan. Ahí están incitando a las autoridades a que decline su autorización y a que les haga una notificación. Entonces es bien importante que identifiquen esta parte de que pues no tenemos, digamos, la libertad de poder hacer estos proselitismos políticos ni involucrarnos en actividades de propaganda. Destinar nuestros donativos y su rendimiento. Recuerden que hablábamos que el rendimiento en las organizaciones es el incremento o decremento del pasivo, así es que cuando incrementamos nuestro pasivo deberá de destinarse única y exclusivamente a los fines del propio objeto social. ¿Qué quiere decir? Que si la organización cuenta con un pasivo en el que puede construir un edificio, deberá de identificar que no puede ser ese proceso, ya que su objeto social es la atención, ¿verdad?, a niños con discapacidad en el autismo,
podemos decir, ok, entonces, ¿cómo nos vamos a hacer de ese patrimonio, de esa edificación? Debemos de atender de manera muy, muy reglamentaria, ¿verdad? A que este donativo que nos están dando para la construcción física de unas instalaciones, pues entre como un donativo hacia el objeto social en cumplimiento a la mejora de vida de 300 niños que acuden a las instalaciones con autismo. ¿Sí? Hay que saber cómo identificar estos donativos, cómo poderlos hacer que estén regulados y totalmente alineados a la ley. Pero el excedente del pasivo, tengan mucho cuidado de que sea directamente, o sea, no el excedente, sino el incremento que tienen como del pasivo, que es utilidad, utilícenlo directamente al objeto social, ya que están mostrándolo en sus estados financieros, en su declaración anual, y puede ser auditable y deberá de comprobar que es directamente utilizado hacia la parte del objeto social. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En atención a los niños autistas, en atención a mi causa, a lo que identifica el objeto social. ¿Correcto? ¿Tienes agua, Gaby? Te doy una botellita de agua mientras. Ok, vamos con lo siguiente, que es informar a las autoridades fiscales a través de los medios, formatos electrónicos. Si se fijan, ahorita fuimos pasando por una serie de formatos, ¿verdad? Que identificamos, llenado del formato. Si queremos donar nosotros directamente, hay que hacerlo a través del llenado del formulario 18 diagonal ISR, del formulario 15 diagonal ISR. Para todo tenemos un formato y un formulario, y para todo hay que pedir permiso, y más vale que lo hagamos, ¿sí? Entonces, yo les invito a que hagamos el quehacer, ¿verdad?, de la organización sin salirnos de estos procesos, y si verdaderamente ustedes tienen que hacer una donación a otra organización, pues solicitemos la autorización. La autorización se las dan, no es un proceso que vaya a tardar muchísimo, es de 5 a 15 días máximo, en donde les contesta las autoridades para que ustedes puedan realizar con tranquilidad esa donación y puedan dejar documentado, ¿verdad?, su formulario lleno y aprobado. Otras de las obligaciones dentro de mantener a disposición del público, pues recuerden que son la documentación relacionada con la autorización, que quiere decir que todo aquello que te relacione como donataria autorizada deberá estar en tu lugar, en tu dirección fiscal, ¿verdad? Para, en caso de que la autorización, de que la autoridad decida hacer una visita, tengas estos documentos. Algo muy importante y que sí se ha visto con frecuencia que ha sido revisado es el CARDEX de tus donantes. Entonces hay que tener el CARDEX de cada donante y asegurar que ellos están en cumplimiento con la ley. Hay que identificar que no hay ninguno que haya pasado al listado gris, ¿verdad? En donde se identifican ese listado gris, pues ya vimos de las operaciones simuladas, y ya vimos cómo nos puede afectar el recibir facturas de un NEFO, ¿verdad? De alguien de una entidad que simula las operaciones que estamos siendo involucrados, sin identificar el por qué, ¿verdad? Pero es bien importante que antes de emitirlo nos hace un deducible, una factura, podamos nosotros asegurar que no está dentro del listado gris del SAT. Algo también importantísimo, aseguren que la lista de sus proveedores es revisar constantemente. El listado gris tiene digamos,
personas físicas y personas morales que por algo mínimo, ¿verdad?, cayeron en ese incumplimiento, pero también tiene personas físicas y personas morales que realmente tienen un incumplimiento bastante, eh, digamos, turbio, ¿verdad?, para la ley, pero pues quienes no tienen mayor complicación hacen sus aclaraciones y pueden salir de ello, ¿verdad?, de ese listado. No quiere decir que vayan a continuar por años en esa estructura, en ese estatus. Pueden salir, pueden retirar y pueden otorgarles a ustedes donativos o servicios, ¿verdad? Eso es importante. La documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones fiscales debe de, como lo hablamos anteriormente, debemos de resguardarla mínimo 3 años. Esto es bien importante, muy, muy importante. Me tocó ver el caso del cierre ahora con la pandemia, hubo mucho cierre de casas de cuidado de personas mayores, por obvias razones, ¿verdad? Entonces, muchas de ellas con un estatus de donatarias, en la ignorancia, ¿verdad?, de este proceso de apegarse a toda la normatividad y a la ley, ¿verdad?, realizan lo que es con sus instalaciones que tenían con lavadoras, secadoras industriales, una cocina industrial, con toda la estructura que tenían, empieza como un desmantelamiento de aquello y obviamente la apoderada legal quedó en sanción, ¿verdad?, con el SAT, y es algo que te va o sea, que dices, ¿qué pasó aquí? Yo lo único que hice fue cerrar, de repente cuando quise transferir la organización, pues ya no había y este bien, que la autoridad me está señalando, ¿verdad?, que lo tengo porque aquí está el deducible impuesto que se emitió, en donde dice lavadoras y secadoras industriales tantas, cuarto frío con este equipo, bla, 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 donado con este valor. O sea, toda esa infraestructura fue auditada, ¿verdad? Y fue señalada como un crédito fiscal muy grande y obviamente señalado su responsable, que es el apoderado legal. Entonces, tengan mucho cuidado. Esto no se trata de que ya cerré, ahí vengo, regreso cuando la pandemia termine. Yo creo que es una manera que a lo mejor en una primera instancia podemos tomarlo por seguridad, pero debemos de seguir las reglas y regulaciones que nos están marcando del proceso para la transferencia de los bienes de una asociación civil. Si no podemos asegurar que quienes se beneficiaron de todo ese equipo y de todos esos donativos, pues obviamente no fue una asociación civil donataria, ni fueron personas vulnerables, a lo mejor fueron personas amantes de lo ajeno, ¿verdad? Pero tuvo que responder el apoderado legal por ello. Y pues enfrentar los cargos de la autoridad y llevar todo su proceso. Entonces hay que asegurar que lo que hacemos, lo hacemos totalmente en apego a la ley. Siempre tener esta documentación a la mano, siempre, siempre. La gestión, vamos ahora con este tema. Después de que vimos toda la parte de lo que referente a la gestión fiscal, que sé que fui muy repetitiva en algunos procesos. ¿Por qué? Porque en algunos procesos los damos como agenda, los vimos como obligaciones, los vimos como cambios y los vimos como información, ¿verdad? Pero nos queda claro que hay una enorme, enorme agenda fiscal, ¿verdad?, que cumplir y que incidir en nuestro presupuesto, ¿verdad? Hay que cuidar mucho en esta parte del presupuesto, ¿verdad?, lo que tenemos del que hacer. Y ahora vamos a pasar, si hasta aquí no hay alguna duda de estos procesos, ¿verdad? Vamos a pasar al tema número 9, que es la gestión laboral, el contrato de seguro social y la parte de la nómina, que muchas organizaciones, sé que les duele esta parte,
es una dolencia, pero también es algo muy, muy pesado, como comentábamos hace un momento, ¿verdad? Aquí sí que no nos tratan como personas morales sin fines lucrativos, aquí somos personas morales. Y pues si tienes trabajadores, pues tienes que ser patrón, darte de alta en la instancia del IMSS, ¿verdad? Y responder por todas las obligaciones. O sea, si tenemos trabajadores, pues hay que seguir lo que la ley nos indica y no, anteriormente muchas de las organizaciones usaban mucho por la carga que carga fiscal que esto representa, ¿verdad? Utilizaban en muchos servicios que no son, obviamente que no son de su quehacer y que debería de poderse seguir haciendo, lo que es el outsourcing, ¿verdad? Pero pues se retira el outsourcing de nuestras instancias y tenemos que migrar a la parte de todo empleado deberá de contar con las regulaciones que la ley marca, ¿verdad? Y pues nos tenemos que, en esta gestión laboral, ¿verdad? Debemos de responder ante ello con los empleados. Ojo, el trabajo voluntario, ¿verdad? No muchas veces me dicen, ¿y lo doy de alta? No lo doy de alta. El trabajo voluntario hoy en día puede ser un proceso remoto, puede ser un proceso de una persona en el extranjero o puede ser una persona que esté de trabajo voluntario en un horario de trabajo en el cual se recomienda que sí se dé de alta, ¿verdad? Al darse de alta, él va a tener que ser una persona remunerada, cuando menos con el salario mínimo, aunque sea un trabajo más allá de una operación. Cuando hay maneras de tener al trabajo voluntario sin esta regulación, sí lo hay. Si lo hay, si me dices que si es legal, que si es constitucional, vamos a meternos en procesos legales, ¿verdad? Muy diversos, pero sí existe el trabajo voluntario. Sí existe un convenio de trabajo voluntario en donde lo único que te pide es respalda el trabajador desde una parte de la salud, la seguridad en la salud, ¿verdad? Identificamos. Bueno, pues hay una serie de regulaciones en esta parte y podemos identificar que va a ser el sentir de diferentes aspectos desde la ley, desde el gobierno, ¿verdad? Y quien debe de definirlo y estructurarlo de la forma más alineada a las regulaciones, pues es la organización. Entonces, yo les recomiendo que es su trabajo voluntario, que sea fuera de la instancia de tener un horario y obligaciones y requerimientos, ¿verdad? Muy planteados, una descripción de puesto no se puede, ¿verdad? Pero sí se pueden acciones que sumen al quehacer de la organización. Entonces, tengan mucho cuidado, hagan un contrato de trabajo voluntario, identifíquenlo con algún despacho legal para que les asegure, sobre todo que conozca de organizaciones civiles. Tenemos algunos, sobre todo en el Estado de México, está el Appleseed, son una asociación civil con muchísimo, con esta red de abono, ¿verdad? Regulatorio que apoya a las organizaciones. Están pues el Colegio de Contadores, el Colegio de Abogados del Estado de México, que también apoyan de forma pro bono, ¿verdad?, a todos estos procesos. Y pues, ¿qué les puedo decir? En la selección y contratación del personal. Las organizaciones adolecemos mucho en cuanto a la infraestructura para poder llevar a cabo una selección y contratación de personal a través de ciertas baterías psicológicas que nos permitan identificar el potencial o la estabilidad de las personas, ¿sí? Son herramientas o estructuras de contratación que se hacen a través de diferentes despachos encausados hacia los recursos humanos y que nos pueden medir muchísimo de una persona, dándonos si es un buen candidato, ¿verdad? O si es apto para el puesto que estamos identificando,
Pero la otra es que también sumamos a muchísimas personas que de corazón están involucrados en la causa en la que trabajamos. Todas las organizaciones tenemos un inicio, ¿verdad? Por alguien que se involucró con esa persona altamente vulnerable, porque lo tenemos o en la familia o porque lo vivimos cercano, porque nuestra experiencia nos hizo llegar a, ¿verdad? Y entonces decidimos apoyar o crear desde nuestra plataforma esta estructura de la organización. Entonces, a esta estructura de las organizaciones muchas veces sumamos personas afines a nuestra causa, ¿sí? Y no está mal, al contrario, es algo que nos hace crecer, aunque sean afines a nuestra causa, son otras cabezas, hay una diversidad de pensamientos, hay una diversidad de acciones que suma muchísimo a la organización. Entonces, esta selección de personal, pues la mayoría de las organizaciones la hacemos desde el corazón en vez desde el conocimiento. Yo recomiendo que sí tengan dentro de la medida de sus posibilidades algunas regulaciones, como son una línea de forma muy general de la identificación de las tareas, lo que es lo que pudieran definirse como sus tareas a realizar dentro de ese puesto, su descripción de puesto, y poder identificar sus horarios, poder identificar sus prestaciones, sus acciones a realizar dentro y fuera de la organización. ¿Sí? Es como decir, usamos una camiseta, te encargamos no anunciarte en redes sociales, que estás en la fiesta y con el logo de la organización, no andar en campaña, no andar en proselitismos políticos, etcétera. Entonces, todos esos reglamentos internos, reglamento de ética, reglamentos que dan valor a la organización, deberán de definirlos y se puede sumar a personas muy sanas al equipo de la operación de la organización. La alta de la empresa en el seguro social, pues es una gestión de movimientos de altas y de bajas de trabajadores. Deberá la organización tener un registro patronal, usar los programas como el SUA, el CIPARE, etcétera, que son programas de plataformas del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? Entonces hay que hacer este proceso para poder tener empleados, darnos de altas, tener nuestro registro patronal. También actualmente ya todas estas plataformas del IMSS utilizan una e-firma como lo usamos en el SAT. Entonces cada vez es más amigable poder utilizarlo desde su dirección, su locación. ¿Sí? Elaboración y gestión de la nómina, sus vacaciones, sus aguinaldos, sus liquidaciones, sus recesiones, sus contratos, todo ello. Yo les recomiendo que sí, esta parte tengan siempre un apoyo legal, un apoyo contable, no se vayan a equivocar en hacer un finiquito, una liquidación en su cálculo. Es importante que lo haga un contador y esto se hace todo, ¿verdad? En alineación a la ley del fomento al trabajador. Entonces deberá de tener toda esa parte de cumplimiento. El cálculo de pago del ISN, que es el impuesto sobre nómina, ¿verdad? Pues deberá de hacerse antes del 15 de cada mes. Pues este impuesto es estatal y se debe de identificar en recaudación de rentas. Los pagos de cuotas del Seguro Social, pues son la retención del ISR, y pues también hay que ver la parte esta no es en el IMSS, es ante las finanzas son ante el SAT, ¿verdad? Y esa retención del ISR, pues hay que ver cuánto, de acuerdo a la base del salario, cuánto es la retención. Y en los pagos de cuotas son cuotas patronales, cuotas del trabajador, esas son de seguridad social y son en la plataforma del IMSS.
en atención a obligaciones y requerimientos de seguridad social, las primas de riesgo. Recuerden que dependiendo del objeto social de la organización, hay un índice de riesgo de clasificación de la organización, dependiendo de qué trabajo es el que deberán de realizarse. Entonces, en esta parte pueden ser si en un año, ¿verdad? En el lapso de un año, ustedes no manifestaron ningún riesgo de, ningún accidente, perdón, pues esta debe de bajar, ¿sí? Y si no es así, pongan la aclaración, esto es ante el IMSS, ¿sí? Y la atención a normas regulatorias en cuanto a utilizar lo que viene siendo de los recursos para pagos de gastos administrativos, pues volvemos a identificar. En todo esto que les digo de regulaciones, no se puede exceder un donativo, algo que entró por su donativo, por la instancia de un donativo, no puede ser pagado impuestos, ¿verdad? Si excede el 5%. No pueden ser pagados la parte de aportaciones de seguro social si exceden el 5%. Entonces, únicamente de sus donativos pueden utilizar el 5%. Y de forma global también tendrá que ser el 5% de su ejercicio total, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado. Aquí es donde les digo, verdaderamente las organizaciones para cumplir con la ley necesitan un negocio social. Necesitan asegurar que pueden cumplir la seguridad social de sus trabajadores, porque la seguridad social de sus trabajadores no se paga con un deducible de impuestos, puesto que la ley me regula que solo puedo usar el 5%. Sin embargo, si tengo la oportunidad de tener un negocio social que va a ser por abajo del 50% de mis donativos, eso sí me puede dar para cubrir la seguridad social de mis empleados y todos los impuestos que estos derogan. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que aclarar? Y nos vamos a pasar a este tema número 10, ¿sí? Y en este tema número 10, pues vamos a ver estos retos, estas perspectivas, ¿verdad? Para las organizaciones de la sociedad civil, para las organizaciones no lucrativas, ¿verdad? Para este 2022, que nos quedan pocos meses. Yo le hubiera puesto aquí ya para 2023, 2022, 2023, ¿verdad? Pero después de haber pasado por este proceso de la pandemia, por estos casi 3 años en los que hemos vivido pues un resguardo de nuestra persona para tener la amplitud de poder continuar con salud, ¿verdad? Y de cuidar, o sea, de cuidarnos para cuidar a los demás. Lo que era la agenda de las Naciones Unidas hacia el 2030, hacia el 2050, que también tenemos otra, ¿verdad? Con estos 17 objetivos de desarrollo sostenibles, en vez de haber un avance, ¿verdad? Como íbamos paso a pasito, pues tuvo un retroceso, ¿sí? Un retroceso. Actualmente identificamos cerca de 40,000 organizaciones en el registro, pero del CLUNY, pero tiene en el 2019-2020. Si ahorita visualizamos el patrón de bajas, estamos identificando que a nivel nacional estamos ya casi al 40% de organizaciones que han cerrado. Entonces, imagínense el reto que tenemos de ser únicamente el 60% de esas 40,000 organizaciones y aparte trabajar dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, que no, sé que no son nada más de las organizaciones de la sociedad civil, son de nosotros como individuos, son de las empresas, son de las instituciones, es del mundo entero, ¿verdad? Esta agenda de las Naciones Unidas. Pero sí es muy claro que las organizaciones de la sociedad civil organizadas debemos de trabajar en esta agenda. Y en nuestro país nos enfocamos en digamos, 3 ejes muy importantes. Es necesario asegurar
el ejercer los derechos humanos, ¿sí? Es súper importante que identifiquemos que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible es importante en México cumplir con ejercer y asegurar, ¿verdad?, que vamos hacia el objetivo de desarrollo sostenible en cuestión de derechos humanos, a favor del cuidado de los niños, de la equidad de género, de mitigar la violencia. Recuerden que nuestros indicadores de violencia a nivel nacional, a nivel estatal, si me voy por estado es la misma, a nivel nacional, todo va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, tenemos una tarea enorme en cuestión de estos procesos, promocionar la salud y la educación. Un pueblo sin educación es un pueblo ignorante que no sabe de decisiones, de toma de decisiones, con seguridad y con honestidad y transparencia. Un pueblo con educación podrá decidir con bien el bienestar de ellos, de él mismo y de los que le rodean, ¿sí? Entonces, hay que trabajar en ello. La incidencia en políticas públicas es importantísima por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Es relevante crear las articulaciones entre diversas organizaciones de la sociedad civil que sumen esfuerzos para obtener la voz y ser escuchados. Es importantísimo. La promoción y impulso de la rendición de cuentas con transparencia. ¿Saben qué número somos en el índice de transparencia? Somos uno de los 178 sí, más o menos, vamos ahí en ese de acuerdo a la Organización Internacional del Índice de Transparencia, con un reto enorme que trabajar, con asegurar que verdaderamente cuando nosotros trabajamos como sociedad civil organizada, transparentamos cada peso, cada 5, ¿verdad? Cada centavo de lo que hacemos. Eso es bien importante. Entonces, creo que este es un reto, el recuperar la credibilidad en las organizaciones de la sociedad civil, el que las personas se acerquen y crean en nosotros porque somos personas de bien, porque somos una red de personas de bien que luchamos por aquellos que son los más vulnerables. Ese reto de recuperar la credibilidad de las organizaciones de la sociedad civil es un reto para hoy mismo, ¿verdad? Y para mañana. Entonces, creo que empecemos por ello. El mismo proceso de incredibilidad que tenemos actualmente, las organizaciones, es lo que ha disminuido que las personas aporten a las diferentes causas, ¿sí? Una persona prefiere dar a alguien en la calle directamente necesitado que dar a una organización. Así lo identifica el 47% de nuestra población. Entonces es muy alto y creo que tenemos que trabajar en ello y trabajar fuerte para asegurarnos. Creo que como organizaciones podemos más hacer con ese peso en una asociación. Nosotros dentro de una asociación a la que pertenezco tenemos un comedor en una instancia altamente vulnerable, en donde tenemos un programa de apadrinamiento, apadrina el comer de un niño, ¿verdad? A través de un donativo de 500 pesos mensuales, y milagrosamente con 500 pesos mensuales podemos darle de comer 2 comidas, ¿verdad? A un pequeño. Y dicen, ¿cómo? Pues lo hacemos. Lo hacemos, se logra, ¿verdad? Y se logra con la ayuda de muchas personas que apoyan la causa. Entonces, hay que rendir cuentas con transparencia, hay que hacer más con menos. Y les presento esta parte que yo veo como los desafíos y oportunidades de las organizaciones a partir de este año. Fíjense, estas estadísticas, esta organización de Hispanic Philanthropic en su proyecto M nos lanza esta estructura de estadísticas muy importantes. Dice, no usan herramientas tecnológicas el 70% de las organizaciones como plataformas de gestión, para resguardo de datos,
de información, para generar campañas, para administrar donantes, para administrar beneficiarios. El 70% no lo usa, no usa la tecnología. El 85% dependen de donaciones y recursos externos. Esto me dice que solamente el 15% de las organizaciones, ¿sí?, identifica un modelo de negocio con el cual puede cubrir sus gastos administrativos y perseverar en el tiempo cuando no hay donantes externos. Bueno, pues solamente el 15% de las organizaciones cuentan con productos y servicios propios para sostenerse. Nos vamos a este lado. Dice, el 29% de las organizaciones no permanecerían más de 6 meses sin su principal fuente de ingreso. Su principal. Tienen un donante, que yo creo que es el único, o que si tienen otros, son mínimos, tan así que si ese principal donante se retira, no permanecen más de 6 meses. El 24% de las organizaciones no pueden sostenerse por más de 12 meses sin su principal fuente de ingreso. Y el 47% pudieran sostenerse entre 6 y 12 meses sin su principal fuente de ingresos. ¿Qué quiere decir? Lo que vemos aquí es que nos hace falta una diversificación de las fuentes de recursos muy importante, muy importante. No podemos darnos el lujo de que en 12 meses más no existan más que 10,000 organizaciones a nivel nacional. O sea, el reto es muy grande. La vulnerabilidad es muy grande. Sigue creciendo. El índice de pobreza extrema y pobreza es mayor. Tenemos más de 7 millones de pobres que ha incrementado en estos últimos años de pandemia. Entonces, es una población altamente vulnerable. Y siguiendo con los retos, podemos decir que necesitamos adecuarnos a una nueva realidad. ¿Qué es esta nueva realidad? Aunque digamos que queremos surgir nuevamente a la normalidad o a la vida que llevábamos antes de pandemia, creo que descubrimos que hay procesos y medios y herramientas que nos facilitan, que nos eficientizan y que nos hacen más eficaces en nuestro quehacer, ¿verdad? Y que debemos de modificar e implementar las tecnologías dentro de nuestra organización. Yo los invito a que lo hagan y lo hagan de manera inmediata, si es posible, porque esto les va a asegurar la sostenibilidad en sus organizaciones y la perseverancia en el tiempo. Ya no podemos dar paso atrás, ¿verdad? Si la enseñanza anteriormente era 100% de persona a persona, cara a cara, tenemos que migrar a que mucho de esa enseñanza, mucha de esa trascendencia de valores, mucho de ese cumplimiento de la ética podrá ser a través de herramientas digitales que dejen valores, estímulos en nuestros beneficiarios, ¿verdad? Asegurar la diversificación de esas fuentes de recursos. Vimos 6 ideas importantes y potenciales por las cuales pueden ustedes crear estos procesos. Promover el uso de estas tecnologías. Recuerden que vimos algunas plataformas de trabajo voluntario, de plataformas de crowdfunding que nos permiten apoyar todo este proceso. La plataforma de administración de procesos, el ERP social, ¿verdad? Que también es una plataforma que administra sus beneficiarios, sus donantes, su información, ¿verdad? El resguardo de toda la capacidad de aprendizaje de la organización. El promover el desarrollo de productos y servicios propios es una herramienta muy importante, siempre y cuando nos apeguemos a las normas, no le tengan miedo. Es importante que ustedes puedan hacerlo y puedan crear esa infraestructura y asegurar el conocimiento, la información, la sistematización de todos sus procesos para que el día de mañana que ustedes no estén ahí,
podamos decir que hay futuras generaciones que entienden perfectamente el quehacer de nuestra organización y que están en el día a día creando nuevas estructuras para beneficio de una mejor calidad de vida de los más vulnerables. Y pues aquí tenemos un dato directamente de lo que es el Registro Federal de las Organizaciones, es el que identificamos como más actual, aunque hay fuentes de información también más actualizadas, pero quise sacar la parte de lo que es el CLUNY, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que en el 2019 contamos con 40.222 organizaciones AC, asociaciones civiles, ¿verdad? Y nos va identificando cuántas IAP, cuántas IBP, sociedades civiles y otros que son informales, que no deben que pueden estar en el registro, pero más no identifica exactamente su proceso, ¿verdad? Entonces, estas son de estos 40,000 organizaciones, sabemos que ya no existe esas 40,000, que somos menos, ¿verdad? Y que tenemos esta agenda que cumplir. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenibles que nos hablan del fin de la pobreza que quisiéramos visualizar, del hambre cero, de la salud y el bienestar, de la educación con calidad, de la igualdad de género, agua limpia y saneamiento, ¿verdad? Todos estos 17 objetivos nos están involucrando a las organizaciones de la sociedad civil y nos están invitando a que respondamos con hechos, con acciones que sumen a cumplirlos. Y pues sé que hablé mucho, doy el espacio para sus dudas, preguntas. Realmente me interesaría muchísimo ver si alguien puede exponer su presupuesto, ¿verdad? Y poder platicarlo aquí. ¿No se animan a exponer su presupuesto? Lo pueden hacer ficticio, ¿eh? No tiene que ser el real. Podemos aprender de ello. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado? Vimos muchísimas regulaciones fiscales, muchísimo que cumplir en la agenda fiscal, muchísimos, identificamos mucho que hacer dentro de nuestras organizaciones y lo que yo veo en suma de cómo administrar una organización, cómo mantener estas finanzas sanas, ¿verdad? Está los procesos que facilitamos, ¿verdad? Pero que también no podemos dejar a la ley a un lado. O sea, la parte fiscal es quien regula las organizaciones de la sociedad civil y esta parte fiscal es quien debe de identificar esos brechas, ¿verdad?, que estamos teniendo. Digamos que todas estas regulaciones no nacieron de un capricho, nacieron de un análisis de datos de los mismos incumplimientos y cumplimientos y digamos abusos, ¿verdad?, de las organizaciones. Entonces, tienen una base, tienen un sustento que debemos de realizar. Y aunque nosotros no lo hayamos incumplido, no hayamos caído en esta parte del incumplimiento, sí podemos decir que son procesos que sí han sido analizados y que por eso están siendo identificados. ¿Sí? Lo que veíamos de la adición a las reglas para el proceso de liquidación de una organización civil que pierde su estatus de donataria y que si lo pierde por el decreto, ¿verdad?, de exceder el 50% de la facturación con respecto a los donativos, ya no se recupera y que deberá de aplicarse este nuevo proceso que nos identifica cómo deberemos de dar liquidación del patrimonio, ¿verdad?, de todos los bienes de la organización a otra organización donataria. Recuerden que no es el hecho de que esto se lo doy a este le sirve a... Nosotros no podemos repartirlo. La ley lo marca
muy, muy, muy fielmente, y si anteriormente no tenía el proceso definido, ¿verdad? En el 21, ahora sí lo define, sí lo aplica y sí lo identifica el cómo lo tienes que hacer. Entonces es bien importante que resguardemos esta información, que el procurador de fondos conozca qué es lo que tenemos que hacer cuando la organización pierda la donataria, que quien se encarga de coordinar la operación conozca cuáles son los riesgos, que el que autoriza los gastos identifique perfectamente cuáles son esos riesgos, cuál es ese porcentaje sobre el cual puede actuar y cuál es ese porcentaje sobre el cual debe delimitar. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no es cuestión de un contador. ¿Sí? Yo les doy este paquete, se los doy al personal de la organización. Su contador deberá de hacer la contabilidad y cumplir con una agenda fiscal. Y ustedes deberán de hacer que la contabilidad del contador sea exitosa y alineada. ¿Sí? Entonces es bien importante que este conocimiento trascienda en sus organizaciones. Bien importante. Si hay alguna duda, por favor, estoy abierta a sus preguntas. Vamos atendiéndolas a ellas. Si tenemos las respuestas, con todo gusto las damos aquí mismo. Si no hay respuestas porque son procesos más profundos en algunas regulaciones, con todo gusto me las llevo y se las hago llegar. Muchas gracias, maestra. Tenemos un comentario de Katy. Dice, muchas gracias por tan enriquecedora información. Es muy importante utilizar todos los recursos posibles. Felicidades, excelente ponencia. Gracias, muchas gracias. Lo que necesiten, estamos a las órdenes. Gracias. Gracias, maestra. No tenemos preguntas. No sé si alguien quiera activar su micrófono y preguntar algo. ¿Tengan alguna duda? ¿Algún comentario? Me parece que ya no hay. No hay dudas, no hay comentarios. Si ya no hay comentarios, me voy a permitir compartir la pantalla, maestra, un momento, para hacer la entrega del reconocimiento por parte de la Junta de Asistencia Privada por su participación en la sesión de formación y desarrollo, administración y finanzas sanas para una IAP. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ruth, por la invitación. Estamos a las órdenes. La verdad que este tema a mí me apasiona, ¿verdad? Y muchísimo, porque es parte de poder llegar con todas estas trabas, ¿verdad? Que yo les digo, más bien son regulaciones. Son regulaciones que a veces nos ayudan a crecer. Entonces, estamos a las órdenes. Cualquier duda que tengan, pues ahorita pusimos ahí mis datos, ¿verdad? Ruth los tiene, incluso mi celular, ¿verdad, Ruth? Ahí está ya. Entonces, con todo gusto podemos apoyarles, podemos sacar adelante estos procesos. Cualquier duda es mejor preguntar a tiempo, ¿verdad? Que llevarnos la organización a un quiebre. Hay que hacerlo. Tenemos mucha tarea que por hacer. Muchísimas gracias por el espacio. Encantada de poder platicar de este tema y espero les haya sido de gran utilidad. Gracias. Seguro que sí, maestra. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por asistir a estas 2 sesiones. En el chat les dejamos una liga para que nos apoyen con una evaluación. Recuerden que esta evaluación es completamente anónima. Les agradecemos su tiempo. Que tengan buen día. Buen día a todos y un abrazo.